Hola, qué bueno que nos acompañe nuevamente. Tenemos hoy un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de las tendencias tecnológicas en recursos humanos. Para todos aquellos profesionales de la gestión del talento que tal vez no tengan una formación tecnológica avanzada. Tenemos invitados especiales, expertos que nos van a recomendar, nos van a compartir también buenas prácticas en el mundo de la tecnología vinculada a la gestión del talento humano. Quiero presentar inicialmente a nuestro querido amigo Javier Valenzuela. Él es gerente general de VisualK, cuenta con más de 20 años de experiencia, es ingeniero en sistema y acompaña a organizaciones empoderándolas para proveer soluciones en la gestión del capital humano, para que también puedan trascender a nivel de la automatización y también esa visión tecnológica que necesitan las organizaciones y el talento humano. Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Bienvenido. Soy Carlos de Santiago y también contamos en estos momentos, en este ratito que vamos a compartir, con Sami Pérez, experto en soluciones de información enfocados a la gestión del recurso humano, activos empresariales, inteligencia de negocios y ERPs, entre otros. También es ingeniero en sistemas con más de 20 años de experiencia en consultoría, implementación y representación de sistemas de información a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Sami? Buenos días, bienvenidos. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto, Pablo. Muy contento de estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Un Muy bien. gusto, Carlos, Pablo, que bien verles nuevamente. Un gusto. Muchas gracias Javier y Sami. Gracias por el tiempo y gracias por compartirnos de este apasionante tema de la gestión del talento humano. Y hoy viendo un componente importante, la dimensión tecnológica, que sin duda alguna hoy vamos a descubrir por qué es importante, por qué tenemos que pensar de forma tecnológica todos aquellos profesionales de la gestión humana. Y Sami, ¿por qué no empezamos a hablar por qué es la nube? Porque muchos de nosotros hemos estado ahí tal vez escuchando, algunos nos hemos querido sumergir a esta evolución que ha tenido toda la parte del almacenamiento de información. Pero a ver, ¿qué podríamos hoy definir como nube para todos aquellos que no somos tecnológicos? ¿Cómo podrías compartirnos la definición? Sí, gracias, Pablo. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de nube, ahora se ha puesto en boga todo hablar de nube en los temas de tecnología, y un concepto importante es que es hardware o software en las cuales nosotros lo rentamos, ¿verdad? Es un hardware o es un software que nosotros rentamos, para hacer un concepto bastante práctico y bastante fácil. Muchas veces se utiliza el nombre de nube o de cloud indistintamente. Entonces, eso es lo que hay que siempre remarcar, que muchas veces podemos estar hablando de una suscripción o una renta de hardware, es decir, de servidores, o realmente podemos estar hablando de una suscripción de software, que en el mundo del software tiene el acrónimo de SaaS, ¿verdad? Que es Software as a Service, o un software que se puede pagar una suscripción, una renta por ese servicio, ¿verdad? Esto generalmente es externo, toda esta tecnología es externa a los departamentos de IT. Ellos la pueden administrar, ellos pueden accesar, pero uno de los puntos importantes es que es externa a la organización, ¿verdad? A lo que comúnmente se les llama data centers, que los data centers generalmente son locales, pero cuando hablamos de cloud es algo que tenemos externo. No sé si Javi también pueda comentarnos algo, ¿verdad? Y gracias, Sami. Sí, efectivamente, el tema de nube es un tema que ya desde hace muchos años viene escuchándose, el famoso cloud computing. Eh, Vamos a ver, el tema de nube, para aclarar un poquito el concepto de nube como tal, llevándolo a términos prácticos, quitando los tecnicismos de medio. Prácticamente eso de computación en la nube. Son granjas de servidores que están en algún lado físicos, pero tienen muchos mecanismos que nos ayudan a poder tener una alta disponibilidad. Entonces, el concepto de nube, muchas veces las personas cuando hablan de nube dicen, ¿dónde está mi información? ¿Dónde van a alojar mi información? ¿Qué está pasando con mi información, verdad? Y realmente, como les comento, son realmente grandes granjas de servidores con una alta capacidad de procesamiento, de almacenaje, que son escalables. Eso es bien importante, ¿verdad? Que cuando ya hablamos de computación en la nube, ya estamos hablando de recursos de computación que pueden ir creciendo según la demanda que va teniendo el procesamiento que uno suscribe. Aquí hay varios modelos que le podemos llamar arquitecturas, pero para hablar en un término práctico son modelos realmente
de computación en la nube. Sami mencionó uno muy puntual que se escucha mucho en el mercado ahora, ¿verdad? El software como servicio. Pero hay varias modalidades, y tal vez aquí para aclarar un poquito y para aterrizando el tema de nube, uno de los modelos que tenemos en computación en la nube es el modelo de infraestructura como servicio. La infraestructura como servicio es cuando tenemos una nube y nosotros contratamos el hardware prácticamente y nosotros lo administramos. Haciendo un ejemplo práctico, podemos decir es cuando uno alquila una oficina y la oficina está vacía y uno se encarga de ir a poner todos los componentes que uno quiere en la oficina, ¿verdad? A uno renta el espacio, pero uno se encarga de administrarlo. Tenemos también otro concepto, otro modelo que es la nube como una plataforma como servicio. Y es cuando nosotros tenemos un servicio que podemos aprovechar para generar nuevos servicios. Eso sería la plataforma como servicio, y el término de software como servicio, que es, como les decía Sami, algo que está sonando mucho ahorita en el término de la comercialización de herramientas tecnológicas, es cuando nosotros contratamos un servicio y prácticamente todos los add-ons ya vienen incluidos. Haciendo el ejemplo práctico, como les decía, es cuando contratamos una oficina, pero ya nos están diciendo, mira, tu oficina ya cuenta con mantenimiento, ya tiene todos los servicios, y uno ya solo llega a ocuparla, ¿verdad? Entonces, el software como servicio es eso. Uno contrata una suscripción y esa suscripción prácticamente ya le provee a uno todo lo que en un data center haría un administrador, el pago del mantenimiento, el tema de la base de datos, hacer backups. Entonces, todo eso ya viene incluido en ese servicio. Y esa es la parte interesante del software como servicio, ¿verdad? Que a uno se encarga solo de hacer la suscripción y todos esos servicios vienen incluidos. De hecho, todos creo que somos usuarios de la nube y muchas veces sin saberlo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una película en Netflix, por ejemplo, estamos utilizando nube. Nosotros estamos utilizando nube, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el correo electrónico es un claro ejemplo de la nube. Cuando nosotros tenemos el correo electrónico, por ejemplo, una cuenta de Gmail, una cuenta de Hotmail, nosotros no tenemos nada físico instalado en nuestras computadoras, pero sabemos que nuestros correos ahí están. Nuestros correos no se pierden y siguen estando ahí. Eso realmente, como les digo, esto ya son conceptos de nube y nosotros hemos sido usuarios de la nube por mucho tiempo. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por darnos ese contexto muy importante y me pareció muy valioso poder ver esto como un software de servicio o un servicio de software. Cuando una empresa accede a contratar este servicio, la propiedad de los datos, ¿cómo funciona? El cliente sigue siendo dueño de su información. ¿Qué sucede con ello como para poder también aclarar y dar confianza de que la nube nos viene allá a dar muchos beneficios de los que nos hablaste? Pero ya entramos a hacer esa pregunta. ¿Será que pierdo mis datos, sigo siendo dueño de mis datos si contrato un servicio de software? Claro que sí, definitivamente sigue siendo dueño de los datos y son prácticamente del cliente que lo contrata. Y regresando un poquito al ejemplo que les ponía anteriormente, el tema del correo electrónico. No sé desde cuándo ustedes tendrán un correo tipo Gmail, tipo Hotmail. Yo recuerdo que el mío ya es bastante, desde muchos años, y mi información sigue estando ahí. Esa información no se ha perdido, la información está disponible. Siempre que yo ingreso a mi Gmail, ahí está mi correo, está toda la historia de correos. Es exactamente lo que pasa con el software como servicio. Toda la información que empiezas a ingresar y que almacenas en la computación en la nube, en un servicio, en un software como servicio, prácticamente la información sigue estando ahí. Hay mecanismos, por supuesto, para poder hacer uso de esa información. El cliente puede hacer uso de su información en el momento que lo requiera, ya sea a través de la plataforma o mecanismos de extracción de información. Pero, como te digo, la información, tengo por seguro que ahí va a estar. Y la computación en la nube cumple ciertos principios. Y uno de los principios fundamentales es la disponibilidad. Tu información va a estar disponible. Por lo general, los proveedores de nube te dan una garantía de disponibilidad de un 99.98, 99.99% de disponibilidad de tu servicio. ¿Eso qué significa? Que tu información va a estar ahí para cuando la necesites. Va a estar confiable, o sea, la información va a ser confiable. Realmente por la pregunta que me hacías, ¿verdad? ¿Cómo puedo confiar de dónde está mi información? Y esos principios se cumplen en la computación en la nube. Sí, a mí me gustaría agregar algo de lo que está diciendo Javier también, es que cada una de las plataformas o cada una de las herramientas que usamos que son en la nube siempre tienen condiciones de uso
que es bien interesante, porque también, por ejemplo, en algún momento pueden decir, mira, tus datos, va a cambiar la plataforma o va a suceder algún cambio, entonces tú puedes mover tus datos o tiene vigencia esta plataforma durante estos 5 meses o 6 meses. Siempre la mayoría de proveedores de este tipo de tecnología se comunica siempre con sus clientes para informar acerca de la información, para informar acerca de los datos de cada uno de los usuarios. Entonces, eso es bien importante también, porque muchas veces hacen lo que le llamamos actualizaciones, ¿verdad? Cambian la plataforma y es necesario que sepamos qué pasa también con nuestros datos, ¿verdad? Excelente. Y hablando de recomendaciones y consejos, ¿qué podríamos decirle a todos aquellos profesionales de la gestión del talento humano que todavía sienten un poquito de inseguridad en el momento de su información? ¿Qué le recomendaríamos? ¿Seguir teniendo servidores propios o tomar esa decisión que nos lleva a poder contratar un servicio de nube para poder tener disponibilidad, toda la parte de acceso, accesibilidad con la información? Así que, ¿qué creen ustedes que podríamos recomendarles a todos estos profesionales? ¿Qué es más seguro? ¿Seguir teniendo servidores propios o tomar esa decisión de poder contratar un servicio de software, un servicio de nube? Ok, ahí pues te voy a contestar un poco, vamos a involucrar un poco la gestión del riesgo. Tú cuando tienes información en un data center, pues ahí tienes tu información y tienen esa confianza que ahí está. Pero aquí va un poco también relacionado con la gestión del riesgo, temas de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si en el data center no tenemos todo un protocolo de control o de gestión de la continuidad del negocio, un protocolo de la gestión la gestión del riesgo? Aquí pues ahí podemos tener algún impacto y nos ha pasado. Nosotros hemos visto con algunos clientes que se les arruina, por ejemplo, el disco duro de su servidor principal y el backup que tenían es muy reciente y se pierden datos, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que te puedo decir que tenemos en la nube. La computación en la nube no va a pasarte eso. Cuando tienes un software como servicio, tienes la garantía de que tu información, una vez la colocas ahí, ahí va a seguir. Y el proveedor del servicio en la nube tiene que garantizarte que tu información va a estar ahí. Hay protocolos ya muy bien establecidos con buenas prácticas, con las mejores prácticas, para poder tener tu información almacenada, respaldada, balanceo de carga, que eso es bien importante, ¿verdad? Que la carga esté balanceada. Entonces, yo te diré, si ponemos en una balanza la gestión del riesgo, tienes mucho más riesgo teniendo tu información en un sitio físico que en la computación en la nube, que estando en la nube en un software como servicio. Eso por una parte, o sea, hay empresas que ya están muy maduras y que ya tienen sus protocolos de contingencia, redundancia, sitios alternos, pero hay empresas que todavía no tienen ese grado de madurez en la administración de sus data centers. Entonces, ahí te puedo decir que si se hace un análisis del riesgo, inclusive un análisis de la inversión, pues obviamente hay muchos más beneficios de tener el software como servicio. Saben mencionar algo bien importante. Cuando tú tienes un software en data center y lo tienes en una modalidad on-premise, que te hacen una instalación en tu data center físico, te sale una versión. El sistema puede seguir evolucionando y generando nuevas versiones, pero cuando uno lo tiene instalado en un data center físico, tienes que incurrir en esos procesos de una forma programada con tu equipo de tecnología. La ventaja de computación en la nube, un software como servicio, es de que ya tienes todo eso prácticamente garantizado. Si el software tiene nuevas versiones, automáticamente ya las vas a hacer, prácticamente los vas a adquirir con el servicio que estás pagando como suscripción. Ya no tienes que preocuparte que tengo que actualizar la versión, de que la capacidad de mi disco está topándose, de que está muy lento el sistema. Entonces, ahí te puedo decir que hay muchísimas ventajas del software como servicio versus un procesamiento en data center. Yo quisiera agregar ahí algo, realmente, como bien dice Javi, vemos que hay muchas ventajas y yo creo que pudiéramos clasificar ventajas estratégicas a nivel de tecnología, ventajas financieras con un costo total de propiedad
cuando uno hace un análisis del costo total de propiedad, por ejemplo, durante 5 años empezamos a ver unas ventajas bastante fuertes en el tema de todo lo que es nube, ¿verdad? Y uno de los puntos que tal vez a veces dejamos como no muy visible es la experiencia. Porque, por ejemplo, cuando nosotros contratamos algo en la nube, atrás hay personas que están administrando esto con mucha experiencia. Por ejemplo, en base de datos, en hardware, como bien decía Javi, toda esa experiencia de las actualizaciones. Entonces, que es algo que ya no tendría que hacer la empresa, sino que eso está incluida en la suscripción. Entonces, creemos que hay muchas, muchas ventajas en estos procesos. Excelente. Y escuchándolos, pues rápidamente vinieron a mí algunas preguntas, pero una de las que me está haciendo un poquito de sentido, porque la he escuchado con muchas personas, muchos empresarios, es qué pasa con el tamaño de la información. ¿Qué pasa con esos archivos de gran tamaño? ¿Se encarece más el servicio? ¿Se tiene algún tema de soporte diferente? Si nos pueden contar qué pasa cuando tenemos archivos de gran tamaño con el servicio de software. Aquí pudiera adelantarme yo y tal vez Javi me complementa, pero realmente una palabra que Javi dijo al principio es que esto es escalable. Esto es algo bien interesante, porque entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una suscripción en base a nuestras necesidades, ¿verdad? Y en base a nuestras necesidades, nosotros podemos decir, yo quiero tanta cantidad, por ejemplo, de discos duros, por ejemplo, para hacer backups, necesito también cierto ancho de banda y todo es escalable. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener más espacio, quiero tener más información? Lo puedo tener a nivel dinámico, ¿verdad? Es escalable. Entonces, eso es algo muy interesante porque yo puedo empezar con un presupuesto, con las necesidades en cierto tiempo, pero si esas necesidades van creciendo, también esto es bastante flexible. Sí, efectivamente, el tema de la escalabilidad es bien importante. Cuando tú contratas una suscripción de sobre como servicio, el proveedor por lo general te va a definir cierto espacio que vas a tener en esa suscripción. Por ejemplo, tu suscripción tiene 2 terabytes de almacenamiento, por decirte un número. Y pues obviamente hay monitoreos para poder estar controlando cómo vas consumiendo tu espacio. Pero una de las grandísimas ventajas que hay de un software como servicio versus un data center, hagamos el ejemplo, si en un data center empieza a llenarse tu disco duro, hay que hacer toda la gestión de adquirir nuevo almacenamiento, poder tener una ventana de mantenimiento, poder ampliar el disco. En la nube la ventaja es que cuando ya vas teniendo necesidad de más recursos, pues obviamente es de ponerse de acuerdo con el proveedor para hacer esa definición de la nueva escala o el nuevo nivel al que tienes que acceder para poder tener una, pues, en la siguiente etapa de almacenamiento, si ese fuera el caso. Pero como te digo, una de las ventajas es que eso es, como coloquialmente se dice en el ámbito tecnológico, en caliente puedes ir haciendo eso. O sea, no tienes necesidad de que hacer parar tu operación, hacer una ventana para que hagan ese mantenimiento, sino que prácticamente el proveedor te asigna más recursos y ahí puedes tú seguir tu procesamiento o tu operación sin impacto en el negocio. Excelente, Javier. Bueno, pues a mí me queda, a modo de resumen, la nube es como poder utilizar una computadora mucho más potente, utilizando la capacidad de procesamiento de esos servidores para que mi computadora se vuelva un elemento, una herramienta mucho más potente para poder trabajar. Y la nube además me va a ayudar a poder almacenar mayor cantidad de datos de la que pudiera almacenar eventualmente en mi propia computadora. Además, nunca pierdo la propiedad de los datos siguen siendo míos y definitivamente que, sin estar exento de riesgos, definitivamente que es bastante seguro, dentro de unos márgenes razonables, el utilizar los servidores en la nube. Y por último, pues gracias a esa escalabilidad que comentabas, pues definitivamente que sí se pueden almacenar esos grandes archivos de datos, ¿verdad? Es correcto, Carlos. Así es. Ok, perfecto. Bueno, pues hecho este pequeño resumen, vamos con otras preguntitas más. A ver, por ejemplo, ¿qué procesos se pueden hacer eficientes con el uso de la inteligencia artificial, que está tan de moda hoy en día, que la tenemos metida ya en varios Internet de las cosas, ¿verdad? En algunos aparatos, en algunos juegos incluso,
Y consciente e inconscientemente, igual que decís antes, estamos inconscientemente utilizando la nube, también estamos utilizando de forma inconsciente la inteligencia artificial. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Sí, ahí tal vez solo para aclarar un poco y para poner un poco del ámbito de qué es la inteligencia artificial. Como bien lo dices, Carlos, hoy por hoy escuchamos el término de inteligencia artificial por todos lados, pero no necesariamente tenemos el contexto o el concepto de qué es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial realmente, vamos a poner en términos prácticos, trata de simular comportamientos humanos. Eso es realmente la inteligencia artificial. Por ejemplo, esto trabaja con algo que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales, por ejemplo, si yo hacemos un ejercicio práctico, si yo te digo llanta, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente cuando te digo llanta. Llanta, si se me viene a la cabeza, pues rueda, vehículo, velocidad, pinchazo eventualmente también se me puede venir a Correcto. la cabeza. Claro, claro, si te das cuenta, ya una parte de tu cerebro activó cierto segmento de redes neuronales y por tu experiencia ya se te vienen a la mente algunos conceptos. ¿Y qué pasa si yo te complemento el concepto y te digo bicicleta? Ok. Bicicleta, pues quizás me viene más pues libertad, vacaciones, niños. Se me pueden venir otros conceptos diferentes, ¿no? Exacto, entonces si te das cuenta empezamos a completar el concepto y en tu mente se prendió otro segmento de redes neuronales que te van dando una idea y ya empiezas a contextualizar el concepto que trató de darte, ¿verdad? Dando este ejemplo práctico, lo que quiero comentarles es que la inteligencia artificial es eso, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje para poder llegar a hacer por medio de grandes análisis, llegar a ciertas conclusiones. O sea, la inteligencia artificial se basa también en grandes procesamientos de información. Hay un término ahí que no vamos a entrar a tecnicismos, pero está también el machine learning, que prácticamente es todo un proceso de aprendizaje. Un aprendizaje para, como te digo, el fin al que se quiere llegar es simular el conocimiento, simular comportamientos humanos. Somos usuarios, como bien lo dice, somos usuarios de la inteligencia artificial y con algo tan sencillo, las redes sociales. Te pongo este ejemplo de las redes sociales. Las redes sociales, tú vistes una foto, hiciste una búsqueda y de repente, por ejemplo, te interesó un vehículo, viste la foto de un vehículo, le diste clic, ingresaste y viste un vehículo de determinada marca. Y no sé si te has dado cuenta de que de repente te empiezan a aparecer más fotos de vehículos, te empiezan a aparecer otras gamas de vehículos. ¿Y qué están haciendo ahí? Realmente están analizando tu comportamiento, tus tendencias, están aprendiendo de tus tendencias, te están perfilando y con eso utilizan pues, prácticamente los conceptos que te digo, el machine learning, la inteligencia artificial, para poder ponerte a tu disposición información que te interesa a ti, porque tú ya les estás enseñando prácticamente cuál es tu tendencia o tus intereses. Eso, como te digo, nos pasa, ¿verdad? Nosotros en las redes sociales nos damos cuenta, ¿verdad? Le diste clic a una foto, le dices me gusta una foto, y ya te empiezan a aparecer fotos. Le dices clic a la foto de un perrito, por ejemplo, y te empiezan a aparecer grupos, fotos y recomendaciones de perritos. Entonces están haciendo un análisis de tu comportamiento, están aprendiendo de tu comportamiento para poderte a disponibilidad mucha más información al respecto. Entonces, al final, esto es en términos prácticos para entender un poco qué es la inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial y esto cómo se está aplicando también en lo que es el software o la tecnología. Por ejemplo, hay muchos modelos matemáticos en el ámbito informático que le dicen algoritmos, ¿verdad? Realmente son modelos que te ayudan a poder hacer ciertos procesamientos con grandes volúmenes de información, apoyándonos, vamos a regresar un poco al concepto de apoyándonos en procesamientos en la nube, con esas grandes capacidades que tiene la nube, para poder resolver o llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, en el ámbito que estamos de los recursos humanos, un ejemplo que se me viene a la mente, por ejemplo, el reclutamiento y la selección de personal. Meter un algoritmo de inteligencia artificial a un proceso de selección de personal, prácticamente estás utilizando todos esos motores de computación en la nube para poder elegir a tu mejor candidato. Y conforme el comportamiento que vaya adquiriendo y que vaya aprendiendo, pues prácticamente te va a ir dando las mejores recomendaciones para la selección de tu personal. Y es un ejemplo práctico que te puedo dar
en el ámbito del recurso humano aplicando la inteligencia artificial. Otro aspecto que también quería agregar a lo que menciona Javi es que también puede ser por diferentes tipos de ingreso de datos. Como puedo yo poner una consulta, por ejemplo, puedo hacerlo a través de la voz. Por ejemplo, ahora los teléfonos, lo que es Siri, lo que es Bixby, de cada plataforma tiene como que su asistente, ¿verdad? Y al momento de que nosotros le hacemos una consulta, nos provee una gama de resultados tremenda. De igual manera se aplica en el software, ¿verdad? Que hace, como bien decía Gaby, va aprendiendo y uno le puede hacer consultas. Un ejemplo práctico pudiera ser, por ejemplo, en un software de ventas, ¿verdad? ¿Cuánto he vendido en el mes? Por ejemplo, y entonces él automáticamente va a reconocer aún los datos y va a desplegar esa información y se la va a proveer a cada uno de los usuarios. Esto lo que está haciendo es facilitar y mejorar los tiempos de respuesta. Y como bien dice Javi, también va información alrededor de esta información que hemos solicitado. Yo solicito algo y me puede empezar a decir, ¿te gustaría también conocer tal cosa? ¿Te gustaría conocer? Entonces, porque entonces está dando otras alternativas del conocimiento. Entonces, nos ayuda muchísimo en todos los procesos. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Javier, Sami. Mira, a mí, cuando hablamos de inteligencia artificial, me acuerdo de un ejemplo que me ponían hace un montón de años que me decían, ¿ustedes saben quiénes son los primeros que empezaron a utilizar la inteligencia artificial sin saberlo? Los bancos, concretamente las entidades de tarjetas. ¿Por qué? Porque vinculaban rápidamente tus deseos, tus compras a una persona. Automáticamente conocían tus gustos, conocían tus tendencias de compra y entonces, sin querer queriendo, empezaban a hacer el CRM y de ahí la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero mira, si seguimos hablando de estos niveles de tecnología, ya sabemos que en el siglo XXI estamos expuestos a otros riesgos que eventualmente no estábamos tan expuestos en el siglo XX, y son los ciberataques, la seguridad, el rompimiento de esa barrera que asegura la propiedad y la salvaguarda de nuestros datos. ¿Qué es un marco de ciberseguridad? Hablando de estos temas que estamos hablando de tecnología. Sí, claro que sí, Carlos. Bueno, pues para poner un poco de contexto también, toda la evolución tecnológica ha traído cosas muy positivas, así como también cosas negativas, ¿verdad? Como los ciberdelincuentes y los ciberataques. Entidades, personas que están interesadas en apropiarse, por ejemplo, de información, de los famosos o las famosas extorsiones también cibernéticas, ¿verdad? Te capturan tu información, te la encriptan y te piden cierta cantidad de pago a través de algún mecanismo tecnológico, por ejemplo los bitcoins, para poderte devolver la información, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Toda esta evolución de la tecnología también nos ha traído consigo ciertos riesgos que tenemos que también saber gestionar, ¿verdad? Para eso, pues obviamente también conforme van surgiendo riesgos, también van surgiendo modelos, mecanismos, marcos de referencia, como bien lo menciona, para poder mitigar esos riesgos, mitigar el riesgo de un ataque de ciberseguridad. No quisiera entrar mucho en tecnicismos, pero sí, hay bastantes marcos y modelos de ciberseguridad. Y te puedo decir que la ciberseguridad es una cultura. Realmente la ciberseguridad, las empresas lo tienen que ver como un tema cultural. Y con algo tan sencillo, y te pongo un ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado o lo han visto, de cuando les dan su password para poder entrar a cierta aplicación, para que no se me olvide, lo anoto en el post-it, y eso antes era muy común, ¿verdad? Anoto en el papelito la contraseña y la dejo debajo del teclado para que no se me olvide, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos viendo temas de vulnerabilidades, y como te digo, con este ejemplo práctico, hay una vulnerabilidad en que tú tengas tus credenciales de tus cuentas anotadas en algo que pueda ser vulnerable, como te decía, por ejemplo, un papelito de tu contraseña anotada. Eso es un ejemplo claro. Y esto, como te decía, pues prácticamente viene siendo cultura. En términos de ciberseguridad, uno de los potenciales riesgos para las organizaciones también son los usuarios. Los usuarios, como te digo, de que o algo también que se veía mucho en las empresas, todavía se ve, es de que se levantan de su escritorio, dejan la computadora sin bloqueo y prácticamente dejan expuesta su computadora. Entonces, eso puede prestarse a que haya un mal uso de la información, ¿verdad? A ti te dan un usuario, te dan ciertos
ciertos permisos para una aplicación y eres responsable de ese usuario, de esas credenciales que te dieron para utilizar la información. Entonces, como te digo, cuando lo vemos como una cultura y estamos todos aportando organizacionalmente a que esa cultura se convierta ya en costumbres, pues prácticamente estamos ayudando a cerrar brechas de vulnerabilidades que pueden llegar a un problema de ciberseguridad. Y no digamos los temas ya mucho más grandes, como por ejemplo los ataques cibernéticos, como te decía, el famoso ransomware, que fue un ataque de ciberseguridad bastante sonado hace algunos años y que todavía se ve, de que llegan, atacan tu información, logran penetrar tus mecanismos de seguridad en tus infraestructuras y logran secuestrar tu información, ¿verdad? Entonces, hay marcos de trabajo y estos ya son modelos de madurez. Por ejemplo, tenemos las normas ISO, que estamos hablando ya de mejores prácticas. Prácticamente tenemos la ISO 27000, toda la familia del ISO 27000, que nos ayuda como un marco, como un poner contexto de la ciberseguridad. Tiene varios apartados en toda la familia de la ISO y así te puedo mencionar muchos, pero no quisiera entrar en esos detalles tan técnicos. Más que, como te decía, hay que ver la ciberseguridad como un tema cultural donde no es un tema de tecnología, no es un problema de tecnología. Esto no es una situación exclusivamente del área tecnológica. Esto tiene que verse, como te digo, cultural y organizacionalmente. Sí, ahí también yo quisiera aportar que la seguridad también va por capas, ¿verdad? Hay diferentes niveles y también sin entrar a profundidad, pero la nube nos va a ayudar a cubrir eso en un gran porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar con herramientas en la nube nos va a ahorrar eso un 80%, por decirlo así. Como bien decía Javi, mucho va a ser la cultura, mucho va a ser el uso local, pero ya la parte de la nube va a tener muchos cumplimientos de seguridad que nos van a ayudar, ¿verdad? Entonces hay diferentes capas y eso lo puede ayudar un trabajo en software en la nube o hardware en la nube. Ok, buenísimo, Javier, Sami. Mira, a mí se me ocurre, escuchándoos, la gran ayuda que disponemos de una herramienta fantástica que gracias a la tecnología a día de hoy podemos utilizar, y es la biometría. Porque ya no dependemos del post-it, del papelito, de recordar el código, sino que la biometría, es decir, nuestro iris, nuestra huella digital, un reconocimiento facial, etcétera, etcétera, nos ayuda muchísimo en la portabilidad de nuestra información confidencial para bloquear ese acceso en un laptop, en una tablet, en un teléfono inteligente, en cualquier cosa, y a veces somos reticentes a utilizarlo, porque decir, no, qué hueva, ¿cómo voy a estar poniendo la huella cada vez? O tengo, a ver, qué tan complicado es que esta cosa pueda grabar mi huella, ¿no? Y la verdad que es simplemente un tema cultural, como bien comentaba Javier, donde decir, oye, si esto es más seguro para mi información, pues voy a poner un poquito de mi parte para tratar de asegurar un poquito más las cosas que para mí son importantes y además aprendo cómo funcionan estos protocolos de seguridad. Y esto me da pie a la siguiente pregunta. ¿Qué nos podéis hablar a nivel de lo que es un protocolo de ciberseguridad o un protocolo de seguridad y las mejores prácticas que pudiéramos aplicar a este respecto? A ver, contarnos. Sí, correcto. Pues entendiendo que un protocolo pues es ya una serie de pasos estructurados que deben cumplirse. Como te digo, pues un apoyo ahí o un aporte en protocolos sería esas definiciones claras, ¿verdad? De cuáles son las normas mínimas que se deben cumplir para poder resguardar y tener segura la información de la organización. Prácticamente uno de los activos más valiosos en el tema de una organización es su información. Entonces, es lo que se tiene que resguardar, ¿verdad? Y así como se resguarda la información, resguardar los mecanismos que administran la información. Hablemos de dispositivos de almacenamiento, dispositivos de comunicación, las redes, los dispositivos de portación, de portabilidad de información. Por ejemplo, la laptop, hoy es muy común de que las personas anden con una laptop y la anden llevando a su casa, al trabajo, a donde se desplazan. Entonces, aportar esos mecanismos de resguardo de la información, como te digo, esto pues obviamente va un poco acompañado de una adecuada gestión del riesgo, ¿verdad? Poder identificar los riesgos que pudieran presentarse como por decirte, en el manejo de la información, ¿verdad?
Si a las empresas dicen, bueno, aquí te entrego tu laptop, ¿cuáles son los mecanismos de resguardo del equipo, de la información? Como bien decías, los equipos ahora vienen con unas grandes ventajas de hacer el reconocimiento, sea por la huella, por reconocimiento facial. Si bien es cierto que ya está en el mercado, no está tan al alcance de todos. Esto es un tema de costos, de disponibilidad, etcétera. Entonces, tenemos que hacer una adecuada evaluación de los riesgos que hay, inclusive por área, por un dispositivo, por perfiles, por roles, para poder tener identificado, una vez tengas identificados sus riesgos, poder hacer un análisis adecuado de cuáles serían sus mecanismos de mitigación del riesgo. Entonces, ahí te diría, para mí el mejor escenario podría ser hacer una adecuada evaluación de los riesgos, y esos riesgos, como te digo, los tienes que llevar a tal nivel de granularidad de identificar por áreas, por roles, por puestos, para poder definir un marco adecuado de ciberseguridad. Existe ahora en nuestro medio algo bien común que se puede también catalogar como un protocolo, como aquel de 2 pasos, ¿verdad? La seguridad de 2 pasos, que uno ingresa a su correo, hace un login, por ejemplo, y el sistema manda un token, ¿verdad? Ya sea al teléfono, manda un número, un código o a otro correo, y realmente uno con ese código ya puede hacer el doble paso de chequeo de seguridad. Eso es algo que han implementado muchos proveedores de software en la nube, ¿verdad? Y que es un ejemplo bastante práctico, ¿verdad? Muchísimas gracias, Javier y Sami. Interesante todas estas actualizaciones que nos están dando sobre las tendencias tecnológicas y cómo nuestro departamento de recursos humanos puede convertirse en un departamento más pro, buscando la automatización, buscando la continuidad, buscando también el almacenamiento y la accesibilidad en tiempo real. Creo que es muy valioso. Y Sami, si tuviéramos que dar ese consejo de asesor, hoy quiero pedirte que nos des ese consejo de asesor tecnológico. ¿Cuáles crees tú que son las razones imperantes para implementar herramientas tecnológicas en la gestión de recursos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué sí tenemos que hacerlo? ¿Cuáles son esas razones imperantes, determinantes, que todos los que estamos hoy escuchando este maravilloso podcast pueden hacernos reflexionar y también tomar acción? Gracias, Pablo. Yo creo que hay 2 puntos bien importantes, y en la pregunta creo que mencionas algo también que es bastante importante, que es la palabra imperante, ¿verdad? Porque es bien necesario. Es bien necesario. Y hay 2 frentes muy importantes. Número 1 es cumplimiento, ¿verdad? Que nos garantice el cumplimiento, por ejemplo, en recursos humanos, cuando vamos a la parte operativa, que cumplamos con las normas de cada país, los temas legales, los temas impositivos, por ejemplo, temas de renta, temas de seguro social, temas, por ejemplo, todos los temas legales. Eso es importantísimo, y no tener una herramienta que pueda ayudarnos en esto puede causar un caos, o puede causar también, como bien decía Javi, ha mencionado una palabra muy interesante, es el riesgo. Se volvería riesgoso. Nosotros a veces hacemos un análisis de cuáles son los beneficios, por ejemplo, al implementar software, y nosotros podemos ver que uno de los puntos importantes es mitigar riesgos legales, y ese es un rubro que financieramente, cuando lo vemos, es bastante alto. Y número 2, que también es muy importante, es el rastreo de la información, el tracking, ¿verdad? La rastreabilidad de la información, porque muchas veces empiezan manualmente, ¿verdad? Con hojas de Excel, con documentos, pero el hacer ese vínculo con toda la historia, con todo el profile, ¿verdad? Con todo el perfil del empleado y con toda la organización, se vuelve caótico. Para poner un ejemplo, el control aún de vacaciones, por ejemplo, que es algo que debiera ser básico, pero muchas veces todavía están documentos, en correos. Las solicitudes fue que, mira, me quiero ir de vacaciones, y todavía está en el correo, y no hay un Cardex, por decirlo así, del conteo de días por periodo, y entonces se vuelve riesgoso no tener un tracking. Un tracking también es importante, por ejemplo, para tipos de pagos legales, y así les pudiera mencionar eso en la parte operativa y también en el reclutamiento. Por ejemplo, en el reclutamiento, cuando uno tiene una base de candidatos, si uno no lleva a través de un software, no puede tener la agilidad
para seguir contratando? ¿Qué pasa si yo contrato a una persona que vino a un proceso donde quisieron participar 20 personas, pero esa persona viene, la contratamos y se va a los 15 días o al mes? Entonces, empezar de cero es tedioso y también económicamente es caro. Entonces, lo que se busca es tener una base de candidatos en la cual nosotros, digamos, veamos el ranking, ¿verdad? Y en ese ranking podemos decir, a ver, quiero ver el top 3 y rápidamente yo ya puedo hacer la forma práctica de cubrir una plaza, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en las cuales uno puede encontrar el beneficio y con cada uno de nuestros clientes, con cada uno de nuestros prospectos, cuando nosotros conversamos de esto, podemos hacer análisis de esos beneficios. Buenísimo, Sami. Acabamos de hablar del por qué. Ahora hablemos un poquito del cómo, a modo de conclusión con Javier, a ver qué nos puede contar al respecto de cuáles podrían ser las mejores prácticas para poder iniciarse e implementar este tipo de tecnologías buscando una actualización continua en los departamentos de gestión del talento humano en las empresas. Sí, buenísimo, Carlos. Efectivamente, el cómo, yo te diría que es bien importante y aquí pues, también basado en experiencias de cómo muchas veces no se tiene claro qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Como decía Sami, las herramientas tecnológicas nos van a aportar muchos beneficios y hay muchos, se pueden seguir listando muchos beneficios. El cómo, te diría, hay que tener claro primero y es lo primerito que se debería hacer cuando uno hace un abordamiento de una solución tecnológica, es cómo están mis procesos internos, ¿verdad? Cuando hablamos de herramientas, pues hay que buscar herramientas que estén maduras, que cumplan ya con buenas prácticas de mercado, con buenas prácticas de industria, para no ir a automatizar, o más bien dicho, sistematizar lo que hoy por hoy hace la organización. Por ejemplo, no necesariamente lo que hoy por hoy hace sea la mejor práctica o la buena práctica. Entonces, hay que buscar herramientas que sean sólidas, que estén maduras, que ya te incorporen esas buenas prácticas, como bien decía Sami. Una herramienta que ya en el ámbito de recursos humanos, que ya te dé los reportes, por ejemplo, ministerios de trabajo, reportes del Seguro Social, los reportes de ISR, y que no haya manipulación o manejo manual de información, de tener que hacer un proceso por un lado, bajarlo a otro para poder tabular y poder presentar, sino poder tener un proceso de principio a fin. Un proceso de principio a fin donde tú tienes tus empleados, tienes tu proceso para toda la gestión de los pagos de nómina, pero que en automático toda esa información que ya capturaste te sirva para poder presentar las salidas de información, como serían los reportes que te menciono, indicadores de análisis, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, tener claro cómo están mis procesos. 2, buscar socios estratégicos que sean realmente maduros en lo que te están ofreciendo y que tengan esa trazabilidad, como bien decía Sami, ¿verdad? Que te puedan hacer un proceso de principio a fin y no tener otra de las recomendaciones sería que sean procesos ya integrados. Por ejemplo, que no tengas satélites o islas de sistemas para poder lograr un resultado, sino que puedas tener procesos. Te pongo un ejemplo, desde que reclutas, tienes toda la administración de los expedientes, tienes todos los pagos de nómina, tienes evaluaciones del desempeño y que todo eso sea integrado. Eso sería un modelo ideal y no tener que estar poniendo en medio interfaces para poder comunicar una plataforma hacia la otra, sino, como te digo, procesos que sean integrales, ¿verdad? Ese creo que serían las recomendaciones que podría darte para poder llevar la implementación de una herramienta tecnológica al área de recursos humanos. Buenísimo, Javier, excelentes consejos, excelentes recomendaciones. Y bueno, Pablo, pues a mí lo que me queda claro es que VisualK es una empresa que son expertos en tecnología y que además saben cómo aplicarla dentro de las empresas, específicamente en los departamentos de gestión del talento humano, para poder eficientar esos procesos, automatizar esos procesos y manejar los datos de forma inteligente, precisamente para agregar más valor a las organizaciones. ¿Qué opinas? Es interesante cómo también vemos que Sami y Javier tienen esa sensibilidad con todos los profesionales de la gestión humana para acompañar
para entender el contexto de la organización. Y me quedo con algo, Carlos y Javier y Sami, me gustó mucho cómo ustedes nos graficaron esa escalabilidad que va teniendo cada área, ¿verdad? Es importante, la nube es una estrategia, es una decisión que debemos de tomar como profesionales de la gestión humana, y en tener profesionales como ustedes que nos van acompañando en cada etapa, pues creo que es un proceso que nos puede llevar a asegurar información, accesibilidad, velocidad. Así que muchísimas gracias por todo, por estos buenos consejos y recomendaciones. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, pues también quedamos a las órdenes. Lo importante, como bien lo veíamos hoy, ¿verdad? Poder tener esa sensibilidad, no enfocarse solo en el tema tecnológico, sino poder tener ese entendimiento de las necesidades de la gestión humana y poder acompañarlos con soluciones de tecnología que pueden aportarles a tener mejores resultados en el ámbito de la gestión del talento. Ok, fantástico, Javier. Pues reiterar lo que os ha dicho Pablo, muchísimas gracias por este espacio tan interesante donde hemos aprendido un montón de tecnología y seguramente hemos provocado o estamos provocando ese interés por dar ese paso, que a veces es un paso de fe, pero empieza a ser un paso necesario, imprescindible, mandatorio para las empresas del siglo XXI. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a VisualK. Pablo, ha sido un placer compartir contigo este espacio. Gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos platicando.